dice, versículo 23, Salmo 139. Salmo 139, versículo 23. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Léalo conmigo. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Versículo 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Algo que vamos a estar aprendiendo, yo lo decía la semana pasada, hermanos, tiene que ver con el crecimiento y la edificación del Hijo de Dios. Tiene que ver con el aprender qué significa madurar o crecer en la vida cristiana. Y bajo esta misma premisa debemos entender que, veíamos, el cristiano va a aprender a saber qué es un verdadero arrepentimiento. Pero no solamente eso, su crecimiento, su madurez en Cristo le va a llevar a que pueda ver a la obra de Dios en su vida. Y esto es importante, hermanos, porque no se trata de que el Hijo de Dios viva feliz porque hace o porque está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, sino que la vida cristiana depende y descansa totalmente de su comunión con Dios. ¿Quién es el que va a mostrarle las cosas que tiene que cambiar? ¿Quién es el que va a redarguir? ¿Quién es el que va a guiar? ¿Quién es el que va a reprender? Es Dios, es la obra del Espíritu Santo. Pero cuando el Hijo de Dios pone por encima sus acciones, o sea, lo que tiene que hacer en obediencia para sentirse bien, se está desviando del verdadero propósito de la vida cristiana. Todo lo que nosotros, hermanos, vamos a experimentar en nuestra vida proviene de Dios. El gozo, la paz, la felicidad, la satisfacción en nuestra vida, todo proviene de Él. Y el salmista aquí nos está llevando a un punto donde él mismo dice: Señor, examíname y prueba mi corazón, conócelo, prueba mis pensamientos. Si usted recuerda, hay un versículo similar, pero hablando que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, en este mismo enfoque, hermano, hermana, yo le quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento el Hijo de Dios se da cuenta que necesita el perdón? Pastor, pero ya somos perdonados. Ok, sí, somos perdonados. Pero algo que es evidente y constante en la vida del cristiano es el perdón. Y esto lo estoy enfocando de una manera general. No únicamente hablando en perdonar a otros, pero yo le hago esta pregunta: ¿se ha perdonado a usted mismo, a usted misma? Pastor, ¿qué quiere decir? Mire, sí, podemos pensar, es que la Biblia dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, sí. Pero algo que también puede evitar o truncar el crecimiento del cristiano es cuando el Hijo de Dios no comprende cómo Dios lo mira, lo acoge y cómo Dios quiere usarlo. Hay cristianos, como decíamos al inicio, que piensan que el favor de Dios está feliz en medida de lo que hace. Es que fui a la iglesia, ahora Dios está feliz. Es que le hablé a alguien, Dios se puso contento. No es así. El favor de Dios desde el momento en que aceptamos a Cristo está con nosotros. Pero veíamos, estudiando acerca de doctrina del hombre, el pecado es lo único que puede truncar esa comunión con Dios. Entonces, cuando hay falta de gozo, cuando hay falta de paz, cuando no experimentamos la felicidad como anteriormente lo hacíamos, no tiene que ver en lo que hacía o no hacía, tiene que ver en mi comunión con Dios.
¿Cuántos cristianos vivimos frustrados porque al inicio teníamos una comunión con Dios bien bonita? La disfrutábamos, nos deleitábamos, hacíamos, íbamos y tantas cosas, y después pareciera que hacemos lo mismo, pero no experimentamos la misma satisfacción. Y nos enfocamos en hacer eso o hacer más para ver si una vez más regresa el gozo y la satisfacción. Y no regresa, porque no es en base a lo que hacemos. Todo descansa en nuestra comunión con Dios. Y hermano, hermana, el perdón es crucial. El Hijo de Dios, en medida que va creciendo, entenderá la importancia del perdón. En estos días quiero hablar acerca de esto. Ahorita vamos a hablar acerca de la importancia del perdón, y la siguiente semana vamos a hablar qué es lo que impide que exista el perdón. ¿De dónde nace el perdón? ¿Cómo es el enfoque para el perdón, hermanos? Y el Hijo de Dios, en medida que crece, madura espiritualmente, tiene que comprenderlo. Fíjese, vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 18, vamos allá. Ezequiel capítulo 18. En este capítulo Dios le habla y le hace ver que no solamente el juicio de Dios está presente, sino la importancia de entender de las acciones. Y dice, Ezequiel 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aprendiendo sobre los pactos y cómo Dios se relaciona con el hombre, entendemos que es las acciones, la vida, el pecado desarrollándose en la vida del ser humano que nos lleva a una separación de Dios. Nuestra condición nos tiene como culpables. Y eso lo aprendíamos en la mañana, entendiendo que ahora nuestra forma de querer justificarnos, el mundo mejor dicho, queriéndose justificar por obras, lo único que hace es condenarse a sí mismo. La Biblia dice en Gálatas 3 que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Somos culpables. ¿Por qué llevo a esto? Porque quiero que entienda cómo es nuestra situación espiritual, legal delante de Dios. Somos seres humanos que, aparte de ofender a Dios, no buscamos de voluntad propia el reconciliarnos con Dios. Quiero que lo note de esta manera. El Espíritu Santo está haciendo la obra. Pero cuántas veces, y hablando a lo mejor en lo personal, cuántas veces resistimos a la verdad de nuestros corazones. La voluntad del ser humano, por causa del pecado, nos hace ver que no buscábamos a Dios, nos encontrábamos rechazando esa gracia que se nos fue dado aún sin merecerla. Isaías 64:6 nos da otro enfoque relacionado a esto, y usted conoce este versículo. Dice, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades, fíjese, esto es importante, nuestras maldades ¿qué? Nos llevaron como el viento. Pablo dice lo mismo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El pecado nos lleva a esa condición. Y aquí, hermanos, es donde entra Cristo. Dice la Biblia, Jesús dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Fue Dios poniendo el medio para que el hombre se pudiera reconciliar. Fue Dios quien hizo el plan de la redención.
Fue Dios quien obró de tal manera que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Por eso la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué? Está sobre él. Con esto en mente, y sé que lo entendemos perfectamente, el perdón de Dios se vuelve un regalo, un don. Pero no solamente es un don que se da en manera injustificada o arbitraria, sino que es un don, es un regalo que tiene un precio y un valor. En la obra que hizo Cristo pasan dos cosas muy importantes: justificación y santificación. Creo que ya entendemos esos conceptos, no tengo que explicarlos a grandes rasgos. Justificación habla de nuestra situación legal delante de Dios, como dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, estipulado, escrito, que para ser pagado algo, perdonado algo, todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión legalmente. Santificación. La sangre de Cristo nos limpió. Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esas dos cosas, aparte de otras más, ocurren en el momento en que la persona acepta a Cristo. Es justificado, es santificado, por consiguiente, es perdonado. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Usted cree que un Dios santo que aborrece el pecado nació de la nada el perdón? El perdón es un acto de amor. El amor es lo que impulsa a Dios. Pero Dios, para perdonarnos, no iba a pasar por alto su justicia. Su amor no se iba a interponer y sobreponer sobre la justicia y santidad. Entonces, en un acto de voluntad para perdonar al hombre, Dios pone el medio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, su deuda, sus manchas son quitadas y es perdonado, aún sin merecerlo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me va entendiendo? Porque es importante. La Biblia nos dice, Romanos 5:1, lo conoce: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz, por medio de Jesucristo, es el resultado del perdón en nuestra vida. Pastor, ¿por qué nos recuerda esto que ya sabemos, ya lo hemos hablado una y otra vez? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia nos dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El perdón de Jesucristo es un acto de voluntad donde llevó acción, donde lo llevó a llevar a cabo un plan para perdonarnos. Dios aborrece el pecado. Y por causa del pecado somos destituidos de la gloria de Dios. Somos apartados, condenados por toda la eternidad. El perdón se vuelve un acto de voluntad de Dios que hizo un plan redentor, mandó a su Hijo Jesucristo a cumplirlo para que por medio de Él fuésemos perdonados. Entonces, cuando la Biblia nos dice que debemos perdonar, recuerda lo que dice el Padre Nuestro: y perdona nuestras ofensas, así como que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pablo en Efesios también hace lo mismo y dice: perdonad unos a otros, así como Cristo os perdonó. En ningún momento, escuche bien, en ningún momento
Dios pasó por alto nuestras obras para perdonarnos. En ningún momento solapó pecado. En ningún momento ignoró nuestras acciones. Para perdonarnos, Dios sacrificó a su Hijo. ¿Sí está entendiendo eso? El mandato que se nos da de perdonarnos en general, unos a otros, a nosotros mismos, nace de la obra que ya hizo Jesucristo, hermanos. El perdón es un acto de voluntad. El perdón no nace de una emoción, de una sensación, y menos en el corazón del hombre, porque nuestro corazón, si no lo dirigimos con la palabra de Dios, se puede desviar. Por eso constantemente guardamos nuestro corazón, como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, porque queremos que nuestro corazón se guíe bajo lo correcto, esté influenciado bajo lo bueno, bajo la palabra de Dios, su carácter, su esencia. Y de esa manera, hermanos, cuando entendemos, el Hijo de Dios va creciendo, comprenderá que el perdón no se vuelve algo que surge de una emoción, una sensación, sino de un acto de voluntad, donde comprendemos lo que implicó el perdón. Pablo no dice, perdónalos porque ahora tú eres cristiano. Pablo en Efesios dice, perdonaos los unos a los otros, ¿como quién? Como Cristo os perdonó. La esencia del perdón proviene de Cristo, esa obra que empezó en nosotros. Cristo pagó. Ese acto de voluntad para perdonarnos no pasó por alto nuestras acciones, no hizo ojos ciegos a todo lo que hicimos mal, sino que antes de perdonarnos, Él pagó nuestra deuda, nos limpió con su sangre y fuimos perdonados. Por eso decimos que es gracia, porque no lo merecíamos. Nosotros merecíamos pagar. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos el infierno. Cristo pagó. Y como Cristo pagó, Dios nos perdonó. La esencia del perdón nace de la obra de Cristo. Cuando Pablo dice, y vamos allá porque no quiero dejarlo al aire, Efesios, vamos a Efesios para que podamos tenerlo, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 32. Fíjense, Pablo hablándoles a los cristianos de su nueva vida en Cristo, y les dice desde el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed ¿qué? Misericordiosos. Y después dice, perdonándoos unos a otros. Y me encanta esto, como Dios también os perdonó a vosotros, así nomás, en Cristo. Dese cuenta el centro. El perdón fue por la obra de Cristo, porque no pasó por alto mi maldad, no hizo ojos ciegos a mis hechos, mis acciones, pagó mi deuda. Y como fue pagada esa deuda, ahora Dios en la justificación me mira no como alguien que únicamente se le dio otra oportunidad, sino como alguien que está limpio, que pagó como debía pagar su deuda. Por esa razón, el perdón propio. ¿Cuántos cristianos vivimos recriminándonos lo que hicimos en el pasado, aún siendo salvos? Es que, hermano, usted no sabe lo que hice. Es que usted no sabe cómo fui. Es que usted no sabe las cosas. Si usted supiera, usted... Legalmente pagaron el precio
pagó el precio de cada una de nuestras acciones en el pasado. Nos limpió, nos salvó, nos hizo sus hijos y ahora somos perdonados. Ahora Pablo, bajo esa base, dice, ahora perdónense unos a otros bajo la esencia de que Dios te perdonó en Cristo. Perdona en base a que lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo en la cruz, también cubre a tu prójimo. No sé si me estoy explicando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo muere para pagar la deuda, el precio. Lo que usted y yo en ocasiones queremos como justicia, lo pagó Cristo. No sé si me estoy explicando. El perdón que nosotros ejercemos no nace de un acto de voluntad personal por mi moralidad, por mi bondad, porque soy bien buena persona, sino nace en la obra de Cristo, entendiendo que Cristo pagó. Que todo aquello que a mí me ha herido, me ha lastimado, no solamente Dios me ha limpiado y me ha perdonado a mí, sino que también Dios puede hacerme ver que todo acto que ha sido en mi contra, Cristo pagó por ello. Entonces, en mi corazón tengo la certeza de que Cristo ya pagó. Por lo malo que me han hecho, por las cosas que he vivido, por aquello que he sufrido. Y en mi corazón ahora existe una certeza, una confianza de que es Cristo en mí. Te perdono en Cristo. ¿Qué significa eso? Cristo pagó. Pastor, pero la persona no es salva. No, exacto. Pero le perdonamos y con esa misma razón y ese mismo enfoque vamos y le hablamos de Cristo para que entienda que su deuda puede ser perdonada, puede ser limpiado, puede ser salvado si entrega su vida a Cristo. Por eso la Biblia lleva el enfoque de dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Si te dan en la mejilla derecha, pon la otra. Si te obligan a ir una milla, ve con el 2. Porque el enfoque del perdón no está reposando en mi moralidad, en mi voluntad, en mi bondad, sino en la obra de Cristo. Él ya pagó. ¿Recuerda la parábola de aquel hombre que le debía mucho a su Señor y dice la Biblia que tuvo compasión de él y lo perdonó? Y dice que después él saliendo vino a un consiervo que le debía menos, y él también le rogó, pero él no lo quiso perdonar. ¿Cuánto le debíamos nosotros a Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a nuestro prójimo más de lo que Cristo no hizo por nosotros? Por eso Pablo dice, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó, ¿cómo? En Cristo. Tu ofensa ya la pagó Cristo. Tus acciones, tu pasado, Cristo ya pagó por él. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, ¿la regamos en el pasado? Hay cosas que quisiéramos no haber hecho, decisiones que no quisimos o hubiéramos tomado. Cristo ya pagó. Cristo ya hizo la obra. Ahora tienes que entender que el perdón que hay en tu vida, hermano, hermana, el perdón que va a haber en tu corazón, no van a ser simplemente de decir, es que tengo que hacerlo porque soy cristiano. No.
Nace, hermano, hermana, ese entendimiento en medida que te acercas a Dios y comprendes la gravedad de lo que fuimos y de la bondad y la misericordia de Dios al perdonarnos. Entonces, dice Pablo, ahora seremos benignos, buenos unos con otros, misericordiosos. Yo no puedo dar, y lo hemos dicho en varias ocasiones, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Hay perdón en tu corazón, hermano, hermana, incluso a ti mismo, a ti misma? ¿O te sigues reprochando cosas? ¿Cómo saber que necesitamos el perdón? De manera general, ya sea para otros, ya sea para nosotros. ¿Cómo saber que lo necesitamos? Vamos a Hebreos capítulo 12, para ir rápido a esto. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, ¿cómo saber cuando necesitamos el perdón? Nos vamos a dar cuenta, hermanos, porque nuestra vida física, emocional y espiritual comienza a desmoronarse, comienza a hundirse. La Biblia nos dice aquí en Hebreos 12:15 que una raíz de amargura. Hermanos, cuando hay falta de perdón, ya sea nosotros mismos, ya sea hacia el prójimo, sea como sea, nuestra vida emocional comienza a desbalancearse. Podemos estar felices, de repente tristes, de repente enojados. La desesperación empieza a formarse parte de nuestra vida, nuestro continuo andar. Dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Fíjense lo que dice Proverbios 15, por favor, vamos allá, Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Dice: el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro, pero ponga atención a esto. Mas por el dolor del corazón, ¿quién? El espíritu se abate. Proverbios 15:13, perdón. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La palabra abatido en el hebreo significa angustiado, abatido, golpeado. Hermanos, espiritualmente empieza a haber lucha. ¿Cuántas veces espiritualmente pareciera, leemos, oramos, pero pareciera que estamos en una lucha que no sabemos ni contra quién ni qué? Porque hay a veces cosas aquí, o que no hemos perdonado, o que no nos hemos perdonado. El espíritu se abate, se angustia, se quebranta. Ahí mismo en Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye, ¿qué? Un buen remedio. Pero fíjese, qué interesante la unidad que hay aquí. Mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando hay algo, hermanos, que andamos cargando, hay falta de perdón, se va a ver. Se va a ver. Mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo estás? Bien. Sí, dice bien con las palabras, pero su rostro, sus ojos, su mirada dicen otra cosa. Hermanos, es cuando nuestra vida física, emocional y espiritual comienza a hundirse. Ya no hay paz, ya no hay gozo. Comenzamos, hermanos, a dirigir todo lo que traemos a los que nos rodean. Ahí en Efesios 4:31 y 32, donde leímos, vamos a ir, dice: quítese de vosotros todo enojo, ira, contienda, maledicencia. Dice: quítese de vosotros toda malicia.
Y antes bien dice, sed benignos unos con otros. Oh, cuando el Hijo de Dios empieza a necesitar en su vida el perdón, comienza a dirigir su enojo, su ira, su amargura hacia aquellos que lo rodean, ya sea directa o indirectamente. Ya no hay paz. Comenzamos a tratar de manera que refleja nuestro dolor. Ya no hay la misma paciencia. Ya no hay el mismo ánimo, no hay el mismo deseo. Por eso, cristianos, a veces intentamos volver a hacer lo que hacíamos antes para ver si otra vez recuperamos el gozo. Pero hemos entendido mal, creyendo que nuestras acciones, el hacer, el obedecer, va a traer el gozo. No, es nuestra comunión con Dios. Y muchas veces, hermanos, el perdón es necesario. ¿Por qué? Porque el perdón es un don de Dios que se nos fue dado para poder tener comunión con Dios. Recuerda que en otro versículo dice, perdonaos nuestras ofensas, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros. Dios está diciendo que si no perdonas, no te perdono. No solo eso, no es simplemente decir, es condición. No. Ese versículo está relacionado con lo que Juan dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Porque no ha conocido a Dios, dice Juan. Exacto. No ha conocido a Dios. No entiende, no ha entendido el perdón en su vida, no ha entendido la gracia de Dios, no ha entendido la obra de Cristo derramada de tal manera que el perdón no abunda en su corazón. Para perdonar a otros, tenemos que aprender a perdonarnos. Recuerda que dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vamos a perdonar a otros si a nosotros aún no nos hemos perdonado cosas, acciones, palabras? No podemos dar lo que no tenemos. Hermanos, cuando nos excusamos bajo frases que reflejan el dolor y la falta de perdón en nuestro corazón, no, es que yo ya viví esto y no pienso soportar eso. Es que nunca me van a volver a utilizar, es que esto, es que aquello. Te culpas de lo que sufriste. Te culpas. Y vives con ese remordimiento contra ti mismo por haber dejado que te humillaran, que te golpearan, que te lastimaran. Si tu actuar está ligado al dolor y al sufrimiento del pasado, para evitar que sufras lo que sufriste, entonces necesitas el perdón. Necesitas el perdón de Dios. Porque vives prisionero de aquel dolor o sufrimiento y necesitas un perdón liberador. Cuando Jesús abre el rollo del profeta Isaías, dice que ha venido a dar libertad a los cautivos. La falta de perdón te cautiva, te encierra. ¿Qué pasó con aquel hombre cuando su Señor sabe que Él fue misericordioso perdonándole su deuda, pero Él no pudo perdonar la deuda de su consiervo? Dice, tomadle y meterle en la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Te vuelves prisionero de un dolor que evita y lastima tu comunión con Dios. Para terminar, ¿cómo podemos avanzar hacia el perdón? Y ahorita vamos a entender la esencia del perdón la siguiente semana. ¿Qué es lo que evita que perdonemos? En primer lugar, hermanos, debemos entender que todo ser humano, somos víctimas del pecado. No es justificación, es entender que lo que dice Pablo en Romanos 7, que el pecado que mora en el ser humano lo lleva a ir en contra de la ley de Dios y a hacer cosas que van en contra de Dios y de sus hijos.
No somos responsables de lo que otros hacen, pero sí somos responsables de cómo nosotros reaccionamos a lo que nos hacen. Por eso el perdón es fundamental. Aquellos que lastiman con acciones, palabras, se dan cuenta que en el pasado, cuando voltean atrás, fueron víctimas de eso también. Hubo alguien que los lastimó. Y lo que hace falta es el perdón. Hermano, hermana, tú y yo somos justificados. Fuimos santificados, limpiados. Madurar en la vida cristiana es entender lo que Cristo hizo y lo que significa para nosotros. Número 2, tenemos que comprender quiénes somos ahora. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, donde leímos. Primera de Pedro, capítulo 2. Entiende, hermano, hermana, que no solamente es lo que Cristo hizo en la cruz, sino lo que ahora eres en Cristo. ¿Quién eres delante de Él? ¿Cómo te considera? ¿Cómo te tiene Dios a ti? ¿Qué es lo que vas a valorar más en tu vida? El perdón viene como un acto de voluntad en la obra de Dios. Si tú entiendes el concepto que Dios tiene de ti, cómo Dios te considera, entenderás que es más valioso, vale más que cualquier otra cosa. Y el perdón se vuelve una llave liberadora. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice, desde el 2:9, perdón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué? Nación santa, pueblo, y me encanta esa frase, adquirido. No solamente salvado, adquirido nos habla de un pago, de un precio. Adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién eres para Dios? ¿Un salvo más en la iglesia y ya? No. Eres alguien valioso, que consideró importante, al punto que te buscó, nos buscó. ¿Te das cuenta del valor que Dios nos da? Y el perdón se vuelve algo importante en la vida del cristiano cuando entiende que no solamente ahora es el precio que se pagó, no es la justificación y la santificación, sino lo que ahora significa el perdón para sus hijos. Una herramienta que puede hacerlos libres. Porque Dios dice, perdona, pero no más como tu voluntad. Perdona como Dios te perdonó en Cristo. Lo que hiciste, lo que pasó, la justicia que se exigía por tus acciones, recayó en Cristo. La justicia que a veces exigimos nosotros a lo que nos han hecho o lo que hemos hecho, lo pagó Cristo. ¿Para qué? Para hacernos pueblo de Dios. ¿Perdono porque soy bueno? Porque Él ha sido bueno. Porque Él pagó mi deuda. Y la falta de perdón me limita mi comunión con Dios. Y necesito que eso no se pierda. Por eso Jesús también dijo, y Pablo también animó, dice, ¿cómo dice? Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pablo dice, ascuas de fuego, mira, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Déjale la justicia a Dios.
Porque la justicia que se exigía por nuestros actos, la pagó Cristo. Y claro, era inmerecida para nosotros, pero se llama gracia. Lo que nos hicieron, lo que nos han hecho, lo que hemos hecho y nos lastima y nos recuerda algo que no debimos hacer, Cristo ya pagó. Hermano, hermana, dice el Salmo 103, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar así nuestras rebeliones, nuestros pecados. 1 Corintios 6:11 nos dice que hemos sido lavados, justificados y comprados por precio. Cuando Dios nos mira, no ve nuestro pecado. Cuando Dios nos mira, ya no nos ve como enemigos. Nos ve como sus hijos. Nos ve como herederos y coherederos con Cristo. Y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hacemos las cosas, no obedecemos la Biblia o los mandamientos porque seamos buenos o porque el cristianismo exige que hagamos y obedezcamos mandatos. No, hermano, hermana. No, porque va a quitar del centro lo más importante de la vida cristiana. Y lo más importante de la vida cristiana no es cuánto ha obedecido, cuánto ha hecho, es su comunión con Dios. Si eso se pierde, hermano, hermana, así hagamos, no tiene valor. Recuerda que la Biblia dice que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, fuimos, vinimos, Señor. Nunca os conocí. Nunca. Hicieron muchas cosas, hicieron milagros. Lo más importante del Hijo de Dios es su comunión con Dios. Cuando vamos madurando, hermanos, entendemos la esencia del perdón. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos darnos cuenta de lo bueno y de lo maravilloso que has sido con nosotros, Señor.